Teorema de Pitágoras. Para entender el teorema de Pitágoras, tendremos que aclarar algunos conceptos. El del triángulo rectángulo. Todos los triángulos que se muestran son triángulos rectángulos, porque tienen un ángulo recto. Así es, los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. Aquí representamos lo que mide la longitud de cada uno de los lados. Aquí mostramos algunos casos particulares. El teorema de Pitágoras, enunciado apropiadamente desde el punto de vista didáctico, es: el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos. Matemáticamente se escribe así. Y se lee como h cuadrada es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero al mismo tiempo se debe de pensar en el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos e imaginarse el triángulo correspondiente. Hagamos un ejemplo. Claro que se puede decir p al cuadrado es igual a q al cuadrado más r al cuadrado, pero al mismo tiempo se debe pensar en el cuadrado de la hipotenusa que mide p es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos que miden q y r, e imaginarse el triángulo correspondiente. Otros ejemplos. Para cada uno de los triángulos se escribió el teorema de Pitágoras que corresponde a las longitudes de los lados de cada triángulo. Notará que según los valores asignados a los lados, la expresión varía. Pero la estructura no cambia. Siempre es un cuadrado igual a la suma de cuadrados. De aquí intuimos que el teorema de Pitágoras sirve para calcular longitudes. Cuando Descartes construyó la geometría analítica, comentó: lo que hice fue sencillo, solamente necesité de proporciones y del teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Saberse el enunciado como usted sabe su nombre propio y contestarlo en automático. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos e imaginarse un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Poder identificarlo esté escrito como esté escrito. En este caso, cada cateto está escrito como un binomio. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras?
poder identificarlo, esté escrito como esté escrito. En este caso, se despejó la hipotenusa que vale d y los catetos son dos binomios. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Poder identificarlo esté escrito como esté escrito. A cuadrada menos b cuadrada igual a c cuadrada. En este caso tenemos despejado a uno de los catetos al cuadrado. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Poder identificarlo está escrito como está escrito. Y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos z cuadrada. En este caso se despejó uno de los catetos. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Saber que h cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Que h igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que a igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos b cuadrada, que b igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos a cuadrada, son sinónimos del teorema de Pitágoras. Es lo mismo, no son cuatro fórmulas diferentes. ¿Qué quiere decir saberse el teorema de Pitágoras? Saber aplicarlo en el cálculo de la longitud de los lados de un triángulo rectángulo, ya sea la hipotenusa o algún cateto. Saberse el teorema de Pitágoras es incluso poder construir un triángulo rectángulo para poder aplicarlo. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado.